y, oh casualidad, desaparece el mismo día que desaparece Otoño. ¿Cómo es que Teresa Cau, días después, tiene la bicicleta que era de Otoño y se la entrega a la familia Uriarte? Y otro dato más que tenemos, decía de que la bicicleta estaba en su casa. Sin embargo, ustedes recuerden que acá el comisario Vallejo dijo que el día 25 a las 004, así, se había hecho un allanamiento en la casa de Teresa Cau y la bici no estaba. Si no tienen nada que ver con esta desaparición que puede haber ocurrido de la bicicleta. ¿Por qué Dayana Sosa Correa, cuando presta declaración acá, dijo que Silvina Cifuentes, recordemos que Silvina Cifuentes es la pareja de Cafri, le había manifestado que tenía que decir que la bicicleta ese día estaba en su casa, en la casa de Cau? Y como dijo acá bien Dayana, dice, yo a la bici no la vi, yo no iba a decir algo que no era. ¿Por qué la señora Troncoso refiere acá en el juicio que mientras estaban haciendo una diligencia judicial, ella escucha que Victoria Cau le decía a su mamá Teresa, vos tenés que decir que la bici del caño derecho estaba en casa y la playera donde Arcilia? ¿Por qué tenía que decir eso? Y que dijo que también estaba Antilaf ese día y que Victoria había dicho, vos tenés que decir que a las 10 cuando te fuiste, el patrullero iba bajando las vías. La misma señora Troncoso refirió que esto le había llamado la atención porque esta gente iba a las marchas, o sea, era como, dijo, era como que estaban acomodando algo. La bicicleta, de acuerdo a lo que le manifestó la mamá de Cau a la señora Ada Becerra, la estaba usando Cau en esos días. Y teniendo en cuenta todo esto que vengo diciendo que ocurrió el día 23 con esta bicicleta, los horarios en que desapareció, cómo salió Otoño, entiendo que Cau se había llevado la bicicleta para obligar a Otoño que volviera caminando. Y así había una posibilidad más fácil para abordarla y privarla de su libertad. Yo decía hoy al inicio que Otoño, ese día 23 de octubre, cuando se fue, tenía intenciones de regresar a su domicilio y al día siguiente ir a la escuela. Pero esto no es porque se me ocurre a mí de lo que puede haber pensado Otoño, sino que eso lo dijeron acá sus amigas de cómo la vieron ese día, que la vieron bien, que no la vieron con ningún problema. Y es más, Adriana Salamanca dijo que ese día Otoño no se había quedado en su casa porque habían tenido educación física, habían tenido vóley y se tenía que cambiar. Pero que como estaban en épocas de exámenes, se iba a quedar el día miércoles en la casa de ella. Es decir, que Otoño se iba a quedar a dormir en su casa. Otoño tenía toda la intención esa noche de regresar a su casa, al día siguiente ir a la escuela. Todo esto demuestra que la adolescente fue privada de su libertad esa noche y no que haya ido a otro lugar por su propia voluntad. ¿Dónde estuvo Otoño Uriarte el tiempo que estuvo privada de su libertad? Es un dato que no se puede tener con certeza en qué lugar estuvo privada de la libertad. Ahora, yo pregunto, que no se puede determinar el lugar en el que Otoño estuvo retenida, el lugar físico, significa que este crimen tiene que quedar impune porque no podemos determinar ese pequeño tramo del delito. Yo tuve hace un tiempo la causa Solano. Solano no se pudo determinar el lugar donde quedó el cuerpo, pero el crimen no quedó impune.
y están condenados 7 policías por un homicidio calificado. Porque hubieron otras circunstancias anteriores y posteriores que sí se pudieron determinar. Y el hecho de que no haya aparecido el cuerpo en la causa Solano y el hecho de que no se haya podido determinar de qué manera se le dio muerte, no significa que ese crimen haya quedado impune. Hay otro crimen también acá, por citar solamente crímenes de la provincia de Río Negro, porque hay Solano, los jueces hicieron referencia a muchos otros hechos de similares características en los cuales los imputados habían sido condenados. Está el caso Tola de Viedma, que también es una sentencia que está confirmada, donde en ese caso es el caso de un femicidio de una mujer que está acusado, el imputado era la pareja de ella, y ahí tampoco tenemos un cuerpo. Por esto digo, que no se haya podido determinar un tramo no quiere decir que este hecho tiene que haber quedado impune. ¿Qué es lo que sí sabemos? Que después de numerosos allanamientos, rastrillaje donde se la buscaba Otoño, que no aparecía, a los 6 meses de su desaparición, un 24 de abril del 2007, en la zona del Desarenador, se encuentra un cuerpo. Sobre esos restos que se encontraron ese día en la zona del Desarenador, se hace una pericia genética. Y tal como nos dijo la doctora Rodríguez Cardoso del Banco Nacional de Datos Genéticos, lo que se pudo determinar fue que de esos restos, de algunos de esos restos, identidad de Otoño Uriarte. Entonces tenemos que ese cuerpo que se encontró ahí pertenece a Otoño. El lugar donde fue encontrado el cuerpo, la forma en que se lo encontró, el retiro del cuerpo del Desarenador y su traslado a la morgue judicial fue debidamente explicitado por el licenciado Muñoz, con numerosas fotografías que ilustraron todas las diligencias que fueron llevadas a cabo durante esas medidas. El licenciado Muñoz explicó que todas esas tareas se habían hecho en forma interdisciplinaria, que habían actuado ellos, el gabinete de criminalística, habían estado los médicos policiales, habían estado también después en la autopsia no solo el médico forense, había participado él, también los médicos policiales, había estado el licenciado Krueger por parte del papá de Otoño. Muñoz, además de referirse a esto que digo, la forma en que se encontró el cuerpo, ilustrarnos con la fotografía, se refirió a los estudios que se realizaron sobre las prendas que tenía puesto Otoño. Él lo que documentó, dijo, eran las marcas que le habían impresionado que podían ser de un puntazo. Dijo que aparecían cortes en las prendas, que todos esos cortes dijo que estaban del lado izquierdo y que era importante, por eso lo había documentado, porque en ese lugar en donde podía advertir esos cortes, dijo que habían arterias. Y lo que explicó fue que si no había coincidencia perfecta entre las prendas, recordemos que las prendas que tenía era una campera, la remera y el corpiño, es porque hay que tener en cuenta que puede haber una coincidencia perfecta si esos cortes se hacen sobre algo que está estático. Pero dijo, si hay algo en movimiento, si hay algo dinámico, como podría ser en una lucha, no tiene que haber una coincidencia perfecta. Con lo cual, esta sería la explicación para este caso. Lo de Muñoz, nosotros lo tenemos que concatenar con lo que dijo acá el doctor Jandán, médico forense, que fue quien realizó la autopsia. ¿Por qué digo que hay que concatenar esto de Muñoz con el médico forense? Porque el forense dice que justamente a raíz de esos cortes que habían encontrado en las prendas, porque fueron más detallistas con respecto a las lesiones que habían visto. Él dice que hizo
una búsqueda minuciosa y entre la segunda y la tercera vértebra había una lesión de aproximadamente unos 8 milímetros. Y ahí lo que explicó es que en esa zona hay una arteria y que si esa arteria es lesionada produce una hemorragia importante. También dijo, por la observación de esa lesión es una herida punzocortante. Dijo que esa herida tenía un orificio de entrada y que tenía un trayecto. Que por las características era una lesión hecha en vida. Acá se le preguntó bastante sobre esto, sobre este tipo de lesión, porque hablaba de una lesión que podía ser una herida punzocortante, ¿por qué de una lesión que había sido en vida? Y una de las respuestas que da el doctor Hamdan dice, y esto lo quiero decir textual, son muchas horas de trabajar en un doctor. ¿Qué quiso decir con esto? Que había sido un examen minucioso. Y todos los que hemos tenido acceso a este legajo, hemos visto que no es que la autopsia ha sido en un minuto y nada más, e incluso lo explicó acá el doctor Hamdan, sino que se fueron haciendo diversas diligencias, fueron muchas. Y él, además de explicar esto, explicó que esa parte estaba protegida. Por eso es que la lesión esa se podía observar bien. Explicó sobre la saponificación y dijo, la saponificación es una forma de conservación. Y dijo algo que también es importante, porque ustedes recuerden cuando encuentran el cuerpo y cuando nos muestran todas las fotos que nosotros vimos de la forma en que se encontró el cuerpo, todo lo que había alrededor. Había una maraña de cosas, de ramas, de, no sé, talambrecitos, había muchísimas cosas. Entonces, ¿qué explica el doctor? Dijo, esa lesión no hay posibilidades que haya sido producida por un cable o por una chapa. Es una herida con un arma blanca. Y como yo decía, se le preguntó bastante sobre esto para que él explique por qué estaba dando esa fundamentación. Y ahí contestó, tiene respaldo científico por el daño corporal objetivo. Estas son las conclusiones del doctor Hamdan, que escuchamos acá, de por qué él entendía que era una lesión vital. Habló de un intervalo postmortal entre 3 y 6 meses. Concatenado esto del licenciado Muñoz, Gabinete de Criminalística, lo que dice el doctor Hamdan, tenemos que unir también para poder llegar a entender esto, lo que dijo el licenciado Proecker. Proecker también dijo que la saponificación era un fenómeno de conservación. También fue conteste, concordó con lo que decía Muñoz en cuanto a que los cortes en las prendas cuando hay lucha se corren, se desplazan, y que la lesión indicaba el doctor Hamdan entre la segunda y la tercera vértebra podía haber afectado la arteria. Proecker también dijo que sobre la campera se había hecho una pericia de Blue Star y que esa pericia de Blue Star había dado positivo en la zona axilar izquierda. Esta pericia de Blue Star, recuerden que tanto el señor Roberto Uriarte como la señora Silvia Uriarte se refirieron a la pericia. Y dieron detalles de la pericia, cómo se había hecho, quiénes habían estado presentes, qué es lo que habían observado sobre la campera, que solo quien estuvo presente en una pericia de Blue Star lo puede haber dicho. Y quien estuvo presente, me refiero a dos personas que no tienen conocimientos científicos, tales como el señor Roberto Uriarte y la señora Silvia Uriarte, y lo describieron como una pericia de Blue Star, por lo que ellos dijeron que habían visto. Es más,
Incluso el señor Uriarte hasta dijo que se había sentido mal porque Prueger había llevado a los chicos de su cátedra mientras hacía esa pericia y que no le parecía que eso se tendría que haber hecho con una cantera que era la cantera de su hijo. Por eso digo, para poder entender esta parte de la lesión, ¿mi diputada está durmiendo? Bueno, me parece que apreció mal, señora. Perdón. Para poder entender... Perdón, Laura, me incorpores un poco. No estoy tan echado y... No, que no la veo. No lo vi yo, la realidad. Para poder entender entonces, decía, esta parte de la lesión, tenemos que concatenar Muñoz, Andam, Prueger. El ingeniero Carnevali explicó que es difícil que el cuerpo de Otoño haya estado todo el tiempo que estuvo desaparecida en el lugar en el que fue encontrado. Dijo que eso él lo podía establecer teniendo en cuenta su experiencia, nos habló de todo el tiempo que había trabajado en las centrales hidroeléctricas y dijo que eso también era por la presión, que lo decía por la presión, por la velocidad del agua, por la fecha en que se largaba el agua y por la fecha en que se cortaba. Esto que dice que no estuvo todo el tiempo el cuerpo ahí en ese lugar, vendría a explicar lo que dice el testigo Candia cuando refiere que el cuerpo estuvo enterrado y que luego fue tirado en ese lugar envuelto en un nylon. También esto de haber estado enterrado en otro lugar y de las condiciones en que se encontró el cuerpo, se explican también con el proceso de saponificación que explica el doctor Handam, que habló que se podía dar aproximadamente a los 3 meses. El cuerpo de Otoño aparece en la zona del desarenador. Cercano al lugar donde se encuentra el cuerpo, se encuentra un nylon. Lo que nos dijo acá el comisario Jara, hoy ministro, fue que a él, junto con Retamal, lo nombraron para la comisión investigadora, lo nombraron una comisión investigadora de este caso, y que él lo primero que hicieron fue ponerse a leer todos los cuerpos que habían, de los expedientes que habían de Otoño, y después comenzaron a buscar en cercanías del lugar. Informó cómo había sido la forma en que habían encontrado ese nylon y dijo que le habían avisado al secretario y que posteriormente habían procedido al secuestro. Acá escuchamos a Morales, que para ese tiempo trabajaba en el gabinete de criminalística, quien explicó que el secuestro de ese nylon se dio el día 6 de julio del 2007, habló de la vera del canal, y que esa diligencia se practicó con el secretario del juzgado, con el doctor Márquez Gauna. Respecto de ese nylon, Jara nos refirió que era un nylon que tenía 4 nudos, dijo que era un nylon grande, que bien podía, por sus dimensiones, poder envolver un cuerpo. Y recuerdo que el papá de Otoño también se refirió a los nudos de este nylon. Acá yo quiero que se preste mucha atención a lo que refirió Jara y este nylon. Cuando él dijo que los olores del nylon no tenían identidad, que los habían salido a buscar. Dijo, entonces se tomó el olor de ese nylon y así es que se lleva a la casa de Cau y Hass. Esto
se dice que de esa forma, con el olor de ese nylon, llegan a la casa de Cow y Humphrey. ¿Lo dijo solamente Jara? No. Nosotros acá escuchamos al guía de uno de los canes, a Calvo, quien recordó un rastrillaje que se había hecho en Fernández Oro y dijo que él se acordaba que el perro había hecho un trayecto muy firme y que cuando habían llegado al domicilio, dijo, hizo un giro de 90 grados, impresionante, rascaba la puerta, quería entrar, estaba convencido. Se mostró un plano, incluso un croquis, mejor dicho, que había hecho en su momento, que estaba agregado al expediente, y nos fue explicando qué era lo que decía. Eso está plasmado en un acta del 4 de marzo del 2008, donde consta que el olor fue tomado del nylon. Y también se mostraron unas fotografías, porque decía de que habían llegado a la casa de ellos, y se mostraron unas fotografías que indicaban que era, que dice Humphrey, podemos observar la fotografía donde decía Humphrey, que estaba escrito en las paredes. Sobre ese nylon también se hizo pericia odorológica con el olor de Otoño Uriarte. Y de acuerdo a lo que nos explicó acá el licenciado Rosillo, dio positivo con el olor de la víctima. Posteriormente se hicieron diversas pericias odorológicas con el olor de los imputados, de Humphrey, de Cow, de Antilaf y de Lagos. Hubo resultados positivos y también algunos falsos positivos, que fueron terminados explicados por el doctor Rosillo, diciendo cuáles eran las conclusiones de esas pericias. Y en síntesis, en las conclusiones tanto de las primeras que se hicieron sobre 3 nudos y de la otra que se hizo sobre un nudo, en varias de ellas terminó reconociendo que se había encontrado olor de Lagos, olor de Antilaf, olor de Humphrey y olor de Cow. Estas pericias fueron traídas a este juicio, pasaron por el control de acusación y ninguna de las partes objetó la inclusión de estas pericias para este juicio. Acá se ha preguntado mucho en la audiencia sobre los frascos, si estaban rotulados, si no estaban rotulados, si se había hecho un acta y demás. Yo lo que digo es lo siguiente: la pericia ingresó al juicio, será ahora el valor convictivo que el tribunal entienda que le debe dar. La legalidad ya fue discutida en su momento, o no discutida, pues no fue discutida pero lo que quiero decir es que el momento era el control de acusación. El doctor Rosillo explicó de qué manera se habían llevado a cabo cada una y también dijo en aquellos casos en que habían dado falsos positivos, cuál era la explicación, en el caso en que estaba equivocado el frasco con la posición, también lo explicó. En síntesis, encontró olor de cada uno de los imputados en los nudos de ese nylon. Yo decía recién que en el nylon se encontró también olor de otoño. Pero fíjense, señora jueza y señor juez, ese nylon no solamente se encontró olor de otoño. De ese nylon se hizo también una pericia genética. Pericia genética que fue hecha en el Banco Nacional de Datos Genéticos de Buenos Aires por la doctora Rodríguez Cardoso, genetista que explicó suficientemente cuál era su experiencia, que ella, mientras estaba en el Banco Nacional de Datos Genéticos, hacía muchas pericias respecto de justamente el tema
de lesa humanidad. ¿Y qué dijo la doctora Rodríguez Cardoso del nylon y el perfil genético de otoño? Cuando se le consultó, dijo, lo vemos. Y después, a varias preguntas que se le hizo, dijo, no es posible excluir la contribución del perfil porque está contenido en la mezcla. Yo sé que me van a decir que no es una pericia científica, sé que van a decir que no tiene el valor, de una pericia científica porque no dio el 99,99 millones, no me acuerdo cuánto es que da, cuando es absoluto. Pero es un indicio más. Es el nylon sobre el que se encuentra olor de otoño y es el mismo nylon que llevado allá dice, lo vemos, no es posible excluir la contribución del perfil porque está contenido en la mezcla. Entonces pido que esto también sea evaluado, esto también sea tenido en cuenta. La doctora Rodríguez Cardoso también dijo que sobre el nylon se había encontrado mucho multialelismo, lo que hablaba de un importante grado de degradación del material genético. Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque no podemos tener quizás un perfil totalmente completo y que nos puede decir